Hola, estimado inversionista. Quisiera entonces con el presente video presentarte rápida y didácticamente en qué consiste la propuesta de valor de mi fondo de inversión, que ya tengo con familiares y amigos funcionando desde hace bastante tiempo, un año y medio creo, y nos ha dado muy buenos resultados y creo que pueden ser inclusive mejores de aquí en adelante. Entonces quiero enseñarte muy por encima y muy didáctico cómo funciona. Primero te quiero preguntar si conoces la historia de la gallina que ponía huevos de oro. La gallina que ponía huevos de oro era una gallina que un granjero una vez tiene una gallina, pues hay un huevo, el huevo lo empollan, cuando nace la gallinita, la cría, cuando esa gallina empieza a poner, este hombre se da cuenta que esa gallina pone huevos de oro. El hombre empieza a recibir huevos de oro uno al día y se empieza a poner muy contento, pero con el tiempo el hombre se empieza a poner ambicioso y dice, bueno, si esta gallina me, poco a poco me está haciendo rico poniendo huevos de oro, ¿cuánto oro tendrá por dentro? Entonces decide matar la gallina de huevos de oro para ver cuánto oro tenía por dentro. Se dio cuenta que por dentro no tenía nada más que una gallina normal. Entonces se quedó sin la gallina y sin los huevos de oro. Esa es la historia que utilizo para la analogía de mi fondo de inversión, porque nosotros lo que hacemos en el fondo de inversión es que dejamos de ver las acciones como un activo que solamente nos ayuda a ganar dinero si se valoriza, y si no se valoriza, pues no. Nosotros podemos usar las acciones como un instrumento para generar flujo de caja diario y a perpetuidad, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la venta de opciones. Lo que yo hago es comprar acciones, mantener un portafolio de acciones que siempre son el mismo activo, que es básicamente el índice del Standard Poor's 500, y contra ese activo vendo opciones, opciones de compra. Le digo a la gente, mira, dame una prima y si esa acción llega a valer mañana más de 115 pesos, yo te la puedo vender en 110, garantizando que siempre haya una ganancia ahí. Entonces, así yo no tengo que estar esperando que la acción se valorice astronómicamente, sino que esa venta de opciones contra la acción me genera un flujo de caja. Y lo otro es que cuando la acción sube de valor, yo no tengo que vender esa acción para generar una ganancia, sino que la puedo preservar y estar vendiendo opciones contra ella. Venta de opciones, ¿sí? Si yo cada vez que hago una ganancia por valorización vendo la acción, después me va a tocar buscar una nueva oportunidad para comprar la acción, y cada vez que entro es una oportunidad donde hay riesgos de entrada, riesgo de que agarraste una señal falsa que da el mercado, eh, que básicamente es el riesgo, pues. Mientras que si ya estamos en una posición, eventualmente agarramos una posición ganadora que va subiendo, así sea despacito, podemos ir generando flujo de caja sobre ella. Y esa es la idea de nuestro fondo, es obtener un retorno superior al de la renta fija y que sea escalable en el tiempo, con un riesgo sustancialmente menor al del mercado de valores, al mercado de renta variable. Es decir, cuando el Standard Poor's, que es el activo que yo uso, se caiga 10, 20%, que eso pasa una vez cada ciertos años, esa caída yo no quiero verla. Yo quiero estar con un margen de seguridad que me permita controlar esa caída. Mi fondo, nuestro fondo, se enfoca en generar rendimientos, buscar generar rendimientos constantes de alrededor del 1% mensual con un riesgo muy limitado. No es renta fija, sí hay riesgos, hay ocasiones en las que un revés nos puede pegar, pero cuando el mercado caiga siempre deberíamos perder menos que lo que pierde el mercado general, y cuando tengamos ya más tiempo adentro va a ser más difícil que el mercado nos pegue, vamos a estar más protegidos, y ahorita les explico por qué. ¿Cuál es la estrategia? Si quieren investigar un poquito más, lo que hacemos se llama cover call, que es básicamente tener acciones y contra esas acciones vender opciones de compra en un activo que se llama el SPY. En la bolsa de valores es el ETF más líquido de toda la bolsa, y tomamos como valorización del fondo únicamente el flujo de caja que nos genera, el flujo de caja que nos genera la venta de opciones call. La ganancia en la valorización de las acciones
que vamos capturando poco a poco, esa no la tengo en cuenta cuando mido el valor del portafolio. ¿Por qué? Porque quiero tener un margen de seguridad para el día en que el mercado retroceda. Si ese margen de seguridad se nos hace muy grande, lo que voy a hacer más adelante es apalancarme. Entonces ya no tengo 100 acciones, sino que compro 200 y vendo el doble de opciones call. O sea, debería incrementar mi rentabilidad mensual de manera fija en el tiempo, a medida que agarre un mercado alcista y ese margen de seguridad por valorización del Standard Poor's se haga mayor. Esto me ayuda a enfocarme primero que todo en controlar el riesgo, en no dejar a nadie con pérdidas irrecuperables y segundo, que en el tiempo pueda apalancarme y generar una rentabilidad mayor. Siempre busco rentabilidades muy sostenidas a nivel mensual. ¿Sí? La ventaja es que es una estrategia que se basa en flujo de caja. Cuando tienes una estrategia que se basa solamente en la valorización de un activo, solamente generas ganancia cuando liquidas el activo. Aquí no, aquí mantengo el activo y contra ese activo genero un flujo de caja diario. Es como tener una propiedad en arriendo. Esa propiedad se llama una acción del Standard Poor's 500. No tenemos que liquidar la posición para generar la ganancia. Por el contrario, a medida que pasa el tiempo y mi margen de seguridad se hace mayor, puedo ganar, apalancarme y generar una opción, una posición mayor. Esa ganancia del mercado, cuando se valoriza el Standard Poor's, nos ayuda a generar un buffer que cubre el portafolio si el mercado se viene a la baja. Y otra cosa que es interesante, es una estrategia bastante sencilla, me tomó mucho tiempo conseguirla, descifrarla, pulirla, pero es un solo activo principal que es el SPY. Por lo tanto, si el inversionista se interesa en darle un seguimiento diario al activo, es muy fácil, solamente tienes que seguir el SPY, no tienes que estar enterado de qué acciones compro, de que si compro Tesla, Nvidia, Palantir o lo que sea, sino que solamente operamos con un activo y si te interesa bastante puedes hacer el seguimiento diario como al Standard Poor's para ver qué aspiraciones puedes esperar del fondo. ¿Por qué utilizamos el SPY? Porque es el ETF, el Exchange Traded Fund de más alta liquidez en toda la bolsa de valores de Estados Unidos. Eso nos ayuda muchísimo porque al ser el de mayor liquidez es el único activo financiero o de los únicos que tiene opciones de vencimiento diario. Y cuando tiene tanta liquidez, los costos financieros por imperfección del mercado se minimizan. ¿Sí? Eso se llama riesgo por spread, que es cuando las opciones de oferta y demanda, los valores de oferta y demanda de un activo hay una brecha grande. Eso se hace muy pequeño cuando operamos con un activo tan líquido. Es un mercado bastante líquido, lo que elimina todo ese ruido que puede generar costos financieros a largo plazo. Bajo costo porque este ETF, que es una simulación del Standard Poor's, tiene un margen de comisión muy bajo, anual es como 0.5%, es muy bajo, eso se diluye en nuestro fondo y ya. Es muy estable a largo plazo invertir en el Standard Poor's. Si ustedes buscan a Warren Buffett y a cualquier inversionista, Ray Dalio, cualquier inversionista expertísimo, ellos lo que le recomiendan al inversionista que no es realmente un profesional que tiene información privilegiada, que está dedicado de tiempo completo, es en el largo plazo la mejor apuesta siempre va a ser invertir en el Standard Poor's 500. ¿Por qué? Porque la empresa que funciona bien, perdón, la empresa que deja funcionar bien dentro del índice, esas 500 empresas, la sacan del índice y meten una que sí funciona bien. Por ende, en el largo plazo, este índice debe tender a valorizarse siempre. ¿Tiene correcciones? Sí. ¿Ha tenido décadas perdedoras? Solo una, del 2000 al 2010, porque tuvo el estallido de la burbuja del 2000 y la burbuja del 2008 dentro de la misma década, lo cual fue muy raro, pero, pero en general este mercado en el largo plazo tiende a subir. Y como es tan líquido, ya te lo dije, opciones diarias. Eso me ayuda muchísimo porque la liquidez de las opciones me garantiza más eficiencia en los precios de compra y venta. Bueno, creo que podemos pasar a la siguiente. ¿Qué riesgos hay? Hay riesgos. ¿Cuáles son? Que el mercado se caiga. Si el precio del ETF disminuye al iniciar la inversión, puede generarse una pérdida inicial. En ese punto estamos hoy.
La semana pasada hubo que fue la última semana de marzo, hubo una señal de entrada y yo entré. Si el mercado sube, belleza, nos vamos. Si el mercado baja, el mercado sigue bajando, que ha caído 10% desde máximos históricos. Si sigue bajando, vamos a tener que asumir la pérdida de eso se llama un bull trap, es cuando el mercado da una falsa señal de que podemos entrar, puede pasar. Si pasa, agarramos el mercado en el siguiente mínimo y volvemos a intentar. Si hay otra pérdida, la asumimos hasta que eventualmente agarremos el mercado al alza, recuperamos todas esas pérdidas y ahí nos quedamos generando nuestro flujo de caja mensual. Eh, Solo se debe dar al inicio pues, de la posición, que es justo donde vamos a empezar ahorita. Eh, y lo otro es que generamos un flujo de caja diario sobre las acciones que tenemos. Ese flujo de caja esperamos que genere 1% mensual. Los años donde el mercado suba 20, 25, 30%, nosotros no vamos a ver todo eso de ganancia. Vamos a ver aproximadamente un 12%, sobre todo si estamos en la fase inicial que no estamos apalancados. ¿Sí? Así como estamos súper cubiertos y el mercado se cae, al alza estamos limitados. Si el mercado se dispara ese año, nosotros no vamos a tener rendimientos superiores al Standard Poor's. Pero mi foco es tener un fondo para manejar riqueza, un fondo donde el foco sea el riesgo, donde nadie pierda el pantalón y la camisa, sino que sean pérdidas medidas, controladas y que en el largo plazo sea súper sustentable. Y aquí tengo un ejemplo de cómo nos ha funcionado el manejo del riesgo. Eh, Esto fue el año pasado, esto fue el 24 y el 25. En el 24, miren, el mercado en alrededor de abril tuvo una reducción, tuvo una caída de 5.9%. Nosotros no vimos nada de caída. Acá el mercado tuvo una caída en agosto del 24, una caída de casi 10%, y el fondo vio una caída de 1.1% que después la recuperó. Y en marzo del 2025 fue el tema de los aranceles y toda esta pelea de Trump. El mercado se cayó 21.4%, nuestro fondo de inversión solamente bajó 2% y de ahí se recuperó y siguió subiendo. Esta gráfica no la he actualizado, pero podríamos agregar la caída de este mes y medio reciente. El mercado ha caído aproximadamente 10% desde el máximo histórico. Nuestro fondo vio una caída de una semana de 1%, pero ya la recuperamos y estamos en máximos históricos. Pero estamos en este momento tirando la moneda al aire. Acabamos de comprar acciones. Si el mercado sube, buenísimo. Si el mercado se llega a caer, ahí asumiremos una pérdida de aproximadamente 3%. Pero para que vean cómo nos ha funcionado bien el control de riesgo. Y aquí tengo el caso del año del 2000 al 2010. Esta fue la década perdedora del Standard Poor's. Fue el estallido de la burbuja.com en el año 2000 y el estallido de la burbuja del 2008. Si tomamos el inicio y fin de la década, el mercado se cayó 24.1%. Una estrategia parecida a la mía de retorno en esa década, desde 2003 que tocó fondo el mercado, debería haber generado aproximadamente una rentabilidad de 87%, que era el 1% mensual. Y es más o menos eso lo que yo quiero, una estrategia sostenible en el largo plazo que no le impacte tan duro las caídas del mercado. Esa es la propuesta de valor que tengo para ti. Listo, ahora te mando un poco más el detalle de cómo funciona el tema de cómo entrar, qué costos de entrada hay, cuál es la comisión, cómo funciona, etcétera. Y de nuevo trataré de ser lo más simple posible. Un abrazo, gracias por escucharme, por tu confianza. Y bueno, ojalá decidas meter al menos algo para ensayar un tiempo y que en el largo plazo podamos construir algo bien, bien chévere entre todos. Un abrazo.